El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra, donde luego de un periodo, ¿verdad? Estuve ausente, estuve de vacaciones, pero me he dado a meditar en hechos recientes y me preocupa grandemente si nosotros estábamos claros cuando decidimos entrar a la política partidista o participar en los hechos sociales y políticos, si estábamos claros qué era lo que queríamos y qué era lo que estábamos buscando. Ese es el tema que quiero trabajar con ustedes hoy, partiendo de la palabra de Dios y que nosotros podamos reflexionar de acuerdo a nuestro estado de derecho y a nuestra sociedad, qué es lo que nosotros buscamos cuando decidimos participar en asuntos de gobierno. No te vayas, continuamos en nuestra próxima sección. Retomando lo que te dimos en la introducción del programa, y este programa lo hemos llamado para propósitos nuestros, ¿verdad? Realmente, ¿sabes el tipo de gobierno que buscas cuando participas en la política secular? Lo tenemos ahí en la pantalla. Y añado un versículo bíblico que un compañero que milita en otro partido y que está claro en los principios del reino me ayudó a corregir en un error que había cometido. Y el versículo nos dice, está en el capítulo de Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso está en Juan 1. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y ahí yo quiero entrar a una serie de premisas partiendo de la palabra de Dios. Si nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, que postulamos la fe cristiana, cuando comenzamos a participar en la vida pública, específicamente en la política partidista, en un sistema de gobierno que depende del apoyo electoral para prevalecer, si nosotros estábamos conscientes que al participar en ese proceso donde se requiere conseguir votos o adelantar causas políticas partidistas, ¿estamos dispuestos a hacerlo como lo hacen ellos o estamos dispuestos a hacerlo confiando que Dios va a respaldar lo que nosotros hacemos? Y quiero comenzar con Saúl. Cuando Dios nombra a Saúl, Samuel está furioso y Dios le dice, Samuel, pero ¿por qué te enojas? Si no te rechazan a ti, me rechazan a mí. O sea que el pueblo pide un rey, pero lo pide porque quiere ser igual a las demás naciones. Y eso es rechazar a Dios. Cuando usted participa en un proceso de establecimiento de un gobierno político, en un partido, en un proceso político electoral, usted bien sabe que usted tiene que buscar allí cuáles son los propósitos de Dios con usted en ese lugar donde lo puso, pero que usted no puede participar porque el mundo lo hace igual o para ser simpático. Y aquí tenemos que dar un brinco cuando Saúl desobedece al Señor y ocasiona que el Señor lo rechace, lo deseche. Saúl recibió unas órdenes específicas a través de Samuel de que destruyera todo. Cuando Samuel llega, Saúl le dice que cumplió con la voluntad de Dios, con lo que Dios le dijo, y estaba mintiendo. Samuel le dice, ¿y qué son esos ruidos de ganado que yo oigo? Samuel después le traen el rey enemigo, que está contento porque sobrevivió, y Samuel lo mata. Y Saúl, la explicación que le da es que él tuvo temor del pueblo, o sea, que Saúl tenía que obedecer al pueblo que lo nombró y tenía miedo de ese pueblo cuando quien lo ungió fue Dios. O sea, y ahí tenemos un serio problema porque en ocasiones si usted está en puestos de gobierno,
y usted tiene una fe y unos principios del reino, usted va a tener que tomar decisiones que no son simpáticas al pueblo y va a haber una repercusión y usted tiene que decidir como decidió Daniel cuando terminó en el foso de los leones. Usted tiene que decidir como decidió Sadrach, Mesach y Abednego, que los llevó al horno de fuego. Eso que tú me estás pidiendo, partido, o eso que tú me estás pidiendo, gobernante, o eso que tú me estás pidiendo como jefe, yo no lo puedo hacer porque es contrario a mi fe. Es distinto. Porque cuando el Señor llama a Samuel a ungir a David, le dice, el hombre mira lo de afuera, mas Dios mira el corazón. Y él dice, el corazón de David es conforme a mi corazón. Por eso es que cuando David llega al reino, lo primero que manda a buscar es el arca, porque quería la presencia de Dios. Saúl nunca la fue a buscar. En el momento que empiezan a mover el arca, muere uno de los hombres de David. Y David termina reconociendo que Dios lo mató porque había unas reglas específicas de cómo mover el arca y David no lo hizo. Y David se da cuenta de su error, porque el siervo de Dios va a cometer muchísimos errores, corrige y trae el arca al lugar que le corresponde. David restableció la presencia de Dios representada en el arca, la cual a Saúl nunca le preocupó. O sea que cuando usted entra en estos procesos de gobierno, de política, usted tiene que entender que usted lo que va es establecer presencia, que su vida es luz en medio de la oscuridad, que usted es sal en medio de la tierra. Y que usted va a entrar en unos procesos que en momentos determinados usted tiene que estar dispuesto a perder las posiciones políticas o estar dispuesto a perder standing o popularidad para ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido yo creo que muchas personas están equivocadas porque van a querer imponer lo que creen y no a vivir lo que creen, que es lo que hace la diferencia. Cuando usted vive el principio del reino, usted transforma. Pero si usted lo que quiere es imponer sus principios cristianos en el gobierno, pues entonces usted lo que está reclamando es un gobierno cristiano. Entonces, quiero hacer un alto bíblico porque estamos hablando de un gobierno basado en la autoridad de Dios que sea civil. Pero se nos olvida que cuando se establece el reino de Israel, que tiene 3 reyes antes de dividirse entre Israel y Judá, fueron Saúl, David y Salomón. Y del único que tenemos testimonio bíblico absoluto, sin la menor duda, es que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Porque David cuando se equivocaba, corregía, pedía perdón y conocía la profundidad de la misericordia y el amor de Dios, pero también conocía la obediencia. Salomón se nos desvía y todavía hay un debate que algunos dicen que se salvó, otros dicen que no se salvó. Yo creo que se salvó, pero Salomón hizo pactos religiosos, montó altares, se casó con mujeres contrarias a la fe del pueblo de Dios y puso muchísimos impuestos, por si usted quería saberlo. Por ende, cuando usted dice que usted quiere un gobierno de Dios, tiene que tener cuidado, porque cuando Jesús vino, dijo, mi reino no es de este mundo. Y Satanás le ofrece 3 cosas, quiero decir 2 por ahora. Le ofreció riquezas y le ofreció los gobiernos del mundo y el poder religioso. Y el Señor dijo, yo no vine a eso. Y le cita la palabra porque el Señor vino a lo suyo. No se crea que usted con una oración insistente, con declaraciones, con decretos, con confecciones, con oración y ayuno, va a cambiar el propósito para el cual el Señor lo llamó a usted. Porque el Señor vino a lo suyo. Si usted se desvía, eso es su problema. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito. Y Jesús no vino a hacerle simpático al pueblo. Jesús dice al final, ¿cuántas veces intenté juntaros como la gallina y no quisisteis? Y llora, pero lo hace sin transar, sin negociar el evangelio, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Por ende, podemos decir, nos podemos equivocar, que desde mi perspectiva bíblica, fueron 4 reyes en más de 20 o 30 que tuvo Israel y Judá, que podemos decir que fueron conforme al corazón de Dios. Nos dice de Ezequías, que puso su confianza en el Señor Dios de Israel y que no hubo como él otro entre los reyes de Judá, no de Israel, de Judá. Y estuvo también Josafat y estuvo Josías. Y a Josafat le dice, ¿por qué hiciste esa alianza con Acab sin mi permiso?
todos cometieron errores, pero solamente 4 reyes de ese gobierno civil, yo me atrevo a decir que estaban en la voluntad de Dios y que reinaron conforme al corazón de Dios. O sea que cuando usted entra y dice, no, vamos a poner un gobierno de cristianos y de gente cristiana, no crea que por eso usted va a tener un gobierno de Dios. Porque cuando a Jesús hizo el milagro de los 5,000 y de los 4,000, que lo dice el mismo Señor, son 2, él dice, él lo habla, dice uno de 5,000, uno de 4,000, lo vinieron a buscar para ser rey y él se fue, él dijo, yo no vine a esto. Cuando Pedro le tumba la oreja a ese caballerito ahí en el monte, el Señor le dijo, guarda tu espada, porque el Señor no vino a eso. Por ende, cuando nosotros empecemos a determinar qué buscábamos cuando entramos a la política secular, es la pregunta fundamental que se tiene que hacer cada creyente donde quiera que se encuentre, porque el partido político, el gobierno que tú participes, no es el evangelio. Puedes conseguir un gobierno justo, puedes conseguir un gobierno nuevo, pero eso no alcanza el propósito del evangelio. Se queda corto. Usted puede tener el mejor gobierno del mundo y la gente no ser salva. Que usted como cristiano tiene un llamado de que la gente se convierta. Y en el lugar donde usted esté, usted tiene que ser luz. Pero la verdad es, si nos hemos sentado a reflexionar por qué yo entré a participar en la vida política, si yo estoy claro qué es lo que Dios quiere conmigo y ese ministerio que no me aparte de los principios de la palabra de Dios, porque Él dice que los que le aman guardan sus mandamientos. Y si usted entra a la política como cristiano, usted no puede hacer división entre creyentes por el partido político en que milite si la persona está en la voluntad de Dios. Porque el Señor vino a salvar y el Señor pone gente en todos sitios porque el Señor vino a salvar, y te daré en la próxima sección unos ejemplos bíblicos, un sencillo, para que tú sepas qué es lo que provoca gozo en el corazón de Dios, que no es ganar elecciones. Dios te bendiga, espérame en la próxima sesión, que no hemos terminado. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Como te había dicho, te voy a dar unos ejemplos bíblicos. Voy a tratar de que esta sección me dé. Que tienen que ver qué vino el Señor a hacer, por qué muchos no lo recibieron, y si tú estás claro dónde estás, lo que hacías cuando participaste en la política secular. Pero para tú poder estar claro, el llamado, el ministerio que tú tienes que estar bien claro en el reino al cual tú perteneces. Dice la palabra del Señor que su reino no es ni comida ni bebida. Dice la palabra del Señor que es más difícil, que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero que no hay nada imposible para él, y que hagamos riqueza donde el oro, la polilla y el orín no corrompen, y que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, que nos basta el día de hoy. Esos son principios que nosotros tenemos que atender cuando nos acercamos al Señor Jesús. No es ni comida ni bebida, es algo mucho más profundo. Y quiero tratar de explicar parte de ese principio utilizando la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15. En Lucas 15 tenemos a este hijo pródigo que se va, coge su parte de la herencia, la malgasta, la dilapida, la vende, y viene una gran hambre, y él despierta, levanta su vista al cielo y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan.
Él no sabía lo que estaba pasando, él estaba lejos, pero él estaba consciente. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero mientras estuvo allí, no se dio cuenta de lo que tenía. Tuvo que caer en la crisis, en pasar hambre, en que ni siquiera le daban las comidas de los cerdos, para reconocer que en la casa de su padre había abundancia de pan. ¿Estás aquí? Están hablando de pan físico, pero Jesús dijo, Jesús es el pan de vida. Es la presencia de Jesús, su palabra. Cuando en el monte de la transfiguración, Dios dice, este es mi hijo, a él oíd. Y ese a quien nos dice, a él oíd, dice que el Espíritu Santo nos llevará todo conocimiento. Es el conocimiento de quién es Jesús, a qué vino, lo que hace, lo que lo constituye en el pan de vida. Pero volvemos, el hijo pródigo levanta y dice, volveré y le pediré perdón y le diré pecado contra el cielo y contra ti. Pero dice que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. En la casa del Señor hay pan porque hay misericordia con los hijos pródigos que vuelven a casa. El padre sabía todo lo que estaba haciendo, todo lo que dijo, porque vemos cuando el hijo mayor le dice, malgastó tú el dinero en prostituta. Hay una respuesta bien interesante. El que estaba muerto está vivo y te lo voy a regalar. Dice la palabra del Señor que hay más gozo en el cielo por un pecador que se rearrepiente que por 99 justos. El gobierno civil jamás y nunca podrá hacer lo que hace el gobierno de Dios cuando dice mi reino no es de este mundo, porque el Señor vino a sacar a la gente de muerte a vida. Y lo celebra, y hay una gran celebración, y matan el becerro gordo. ¿Por qué? Porque el que estaba muerto vuelve a la vida. Parte del propósito de nosotros participar en nuestro sistema de gobierno norteamericano y en Puerto Rico, porque sé que en otros lugares nos escuchan, es proteger las libertades que hemos obtenido de predicar este evangelio, de vivir conforme a nuestros principios cristianos. Y a eso es que debemos nosotros dedicarnos, a que estos principios sean respetados, porque un gobierno tiene que gobernar para todo el mundo. No me quites lo que tengo. Vamos a defender lo que tenemos. Y eso que tenemos es como logramos que las iglesias abrieran cuando usamos nuestra constitución, de que tuvieron que abrir nuestros templos cuando hubo gente que no quería. La constitución que utilizamos cuando tuvieron que respetar nuestra libertad religiosa en medio de la pandemia porque nos las querían quitar, la manipularon y la cambiaron. La misma libertad religiosa que estamos protegiendo ahora en estos momentos cuando tuvieron que cambiar la política de decirnos que teníamos que hablar un lenguaje contrario a nuestra fe, so pena de perder nuestras licencias y de ser multados. Esa es la libertad, ese es el propósito, defender aquello que permite que nosotros prediquemos este reino, porque ese padre podía hacer negocios libremente porque estaba en un sistema que se lo permitía. Pero el hijo pródigo que se fue no sabía lo que tenía hasta que tuvo hambre. Pero vamos a hablar del hijo mayor. El hijo mayor le dice, toda la vida he trabajado para ti y nunca me has dado nada. Y el padre le dice, es que todo lo mío es tuyo, no me tenías que pedir nada, lo podías coger. A veces nosotros estamos toda la vida viviendo en el reino, trabaja y no disfrutamos los beneficios que Dios nos da porque dice el Señor que pidamos y que Él nos va a dar. Pero dice que pidamos conforme a su voluntad y recibiremos todo. O sea, nosotros estamos en un reino donde somos hijos. No somos asalariados. Los otros días me dijeron a mí, no cojas el rol de víctima. Yo dije, es que yo no soy víctima de nadie porque yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios no somos víctimas. Podemos pasar situaciones difíciles y las vamos a pasar porque a todos nos va a llegar un día malo y un día bueno. Y los pobres siempre los vamos a tener en medio nuestro. La palabra dice para que nosotros seamos de bendición. Apóstol dice, Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque el reino de Dios no es las riquezas materiales que yo tenga. El reino de Dios es la profundidad del conocimiento de lo que Cristo nos llamó a hacer. Y este hijo mayor lo que dice, nunca me has dado. Y dice, pero es que no me lo tenías que pedir, lo podías coger, porque todo lo mío es tuyo. Ahí tienes un ejemplo de dos hijos que no se habían dado cuenta que en su casa había abundancia de pan.
Uno lo malgasta y se da cuenta, wow, malgasté los principios del reino, lo que el reino me dio lo malgasté en cosas del mundo, pero sabía que en su casa había pan. Por ende, mis amados hermanos, nuestro llamado como iglesia es enseñarle a nuestros hijos pródigos que en la casa del Señor hay pan. Y el pan no es otra cosa que presencia. Cuando Noemí se va, que pierde a sus hijos y vuelve con Ruth, dice, he oído que en Israel hay pan, y volvió a buscar el pan. La gente que se nos fue va a saber, cuando nos metamos con el Señor, no a buscar unción para nosotros. No es para buscar bendición para nosotros. Cuando nosotros busquemos que la presencia de Dios esté en ese lugar, nuestros hijos pródigos, los que se fueron, van a saber que esa necesidad, ese vacío, esa separación que hay entre ellos y Dios, porque ellos lo conocieron, porque son hijos apartados, son hijos pródigos, levantarán y dirán, en mi casa hay abundancia de pan de mi padre. Y cuando venga vamos a tener algunos hijos mayores que se van a molestar porque vienen y le vamos a contestar, es que tú tampoco has estado viviendo el verdadero evangelio, que es un evangelio de abundancia, de bendición, donde el Señor sacia las necesidades de nuestra alma y nos llena. Para mí, cuando yo fui llamado a activarme en la política, fue para defender que este evangelio que te estoy hablando, que falta mucho por decir de él, fuera respetado y lo pudiéramos predicar. No necesariamente para establecer poder político. Dentro de ese sistema yo estoy llamado a trabajar con excelencia y luchar y defender por aquellos que están en el partido que Dios me puso a militar, pero nunca por ese partido que milito, que no es mío y corrijo, quitar derechos o ofender a mi hermano que está en otro sitio. Porque todo lo que tenemos que contestar es, ¿qué buscabas cuando te metiste en la política secular? Y si tú lo que querías establecer era mediante la política partidista y la política secular, los principios del reino, te equivocaste de evangelio. Porque el reino de los cielos no es de este mundo, y al final de los tiempos los reinos de este mundo se unirán contra el Cordero para derrotarlo. Eso está escrito. Y dice que al final de los tiempos serán acortados, porque aún los escogidos podrían ser engañados. Y nos dicen que daremos defensa, y cuando seamos derrotados vendrá el Cordero, vendrá el Señor. Porque quiero darte este ejemplo. Yo cuando veo series, veo el último capítulo. Mi esposa me pregunta, ¿por qué tú haces eso? Bueno, porque yo quiero ver el final. Porque yo no estoy viendo televisión para salir triste, yo quiero un final feliz. Y no importa lo que yo vea en la película o en la serie, como ya yo sé cómo va a terminar, pues miren, por eso está escrito el Apocalipsis. Nosotros sabemos cómo esto va a terminar. Eso no va a cambiar. El Señor dice que la Escritura se va a cumplir tal y como está. Pero que nosotros vamos a estar luchando hasta que la iglesia sea arrebatado y nosotros seamos llevados con el Señor, ya sea por nuestra muerte física o porque Él vino a buscarnos. Por ende, tenemos que volver a evaluar por qué tú estás participando en la política partidista. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú no estás buscando ser luz y proteger los derechos del pueblo de Dios. Y lo que estás buscando es poder político, porque crees que con poder político y un gobierno justo lo conseguiste. Tú perdiste la batalla, porque nosotros estamos aquí para buscar lo que se ha perdido, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. No te vayas, falta el cierre. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para cerrar, quiero darte algunos ejemplos. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, ¿qué hacía el pueblo? Un becerro de oro apartándose del Dios que lo libertó. Cuando Elías oró que cayó fuego del cielo y quemó el sacrificio y mató a los profetas de Baal, que criticamos a Elías, pero ninguno de nosotros tan siquiera se atreve a lanzar el reto. ¿Qué hizo el pueblo? No se volvió a Dios. No importó lo que no se volvió a Dios.
Cuando el pueblo, Jesús multiplicó el pan y los peces, el Señor le dice, ustedes no me buscan a mí por el reino, ustedes me buscan a mí por los panes y los peces. Ten cuidado, qué bendición es la que tú buscas, porque los pobres siempre los vamos a tener nosotros y están ahí para que nosotros seamos de bendición y los ayudemos. Pedro le cortó la oreja a uno allí en el monte cuando fueron a buscar a Jesús. Sacó la espada y el Señor le dijo, a que hierro mata, hierro termina, más o menos en lenguaje puertorriqueño. Cuando los discípulos a Jesús no lo dejaron entrar a Samaria, el Señor le dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo contra nuestros enemigos políticos que se cerraron la puerta. El Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Se olvidaron que una de las primeras conversiones que ellos vieron fue la de la mujer samaritana, que el Señor vino a buscar también a los samaritanos. Cuando Jonás se enojó con Dios porque salvó a Samaria, el Señor le puso la calabacera y le dijo, te enojas por una calabacera que se secó, que hice yo, y no te molesta que mueran miles de vidas simplemente porque tú estás enojado y estás usando a Dios para destruir tus enemigos políticos. Ten cuidado lo que estás buscando cuando participas en la política, porque ¿de qué te vale obtenerlo? Porque Jesús vino a lo suyo y tú no lo estás recibiendo. No busquemos a Jesús por los panes y los peces. No busquemos a Jesús por las riquezas materiales. Nosotros buscamos a Jesús porque Jesús abrió el camino que nos separaba de Dios y vino a traer paz y a reconciliarnos con nuestro Padre, recuperando la imagen que Adán perdió en el huerto. Cuando entremos en la casa del Señor, se decían dos cosas antes. El Señor está en su santo templo, calle de toda la tierra delante de Él. Y también se decía, entrad por sus atrios con alabanzas, con acción de gracias. Que cuando vengamos a la iglesia, nosotros y nuestros hermanos que están allí y que van a venir, traigamos la presencia de Dios a ese lugar para que nuestros hijos pródigos miren hacia acá y digan, allí está el pan que busco, porque sin Dios no soy nada. Hermano, que la política partidista no apague la presencia de Dios en nuestras vidas y que en su casa haya siempre pan. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.